Pero vamos a volver a lo de la guerra de los campesinos, que es un tema muy interesante, porque también está este planteo, ¿no? Lógico, que haber apoyado la revuelta campesina hubiera sido visto como morder la mano, o sea, morder la mano que da de comer por parte de Lutero, porque lo habían apañado. Pero también es cierto que hay una cosa, Lutero estaba convencido de esto. Lutero estaba convencido que a esta gente había que darle palos. Sí, sí. Eh, eh, Ojo que también es muy crítico con los príncipes. Hay que leer bastante cosas, otras cositas de Lutero, en las cuales tiene una mirada muy, muy crítica al uso de la fuerza. Pero el problema de Lutero con los campesinos tiene un trasfondo teológico, ¿no? Que ojo, podría haber sido más misericordioso y comprensivo también, ojo, no lo excuso en nada, no estoy justificando a Lutero. Eh, Realmente podría haberse jugado y decir, no, la justicia, porque los campesinos estaban sufriendo, sí, abusos y pedían nada más que los reclamos, si uno lee los reclamos de los campesinos, no eran descabellados. Eh, Querían que no hubiese abuso. Como como cualquier ciudadano de un Estado moderno, como nosotros, tampoco quiere que haya abusos. Y nosotros tenemos muchísimos más elementos que pueden protegernos como ciudadanos. Sobre todo si somos ciudadanos que tenemos una cierta capacidad económica, ¿no? Sin duda, los hermanos y hermanas más desprotegidos de nuestras respectivas sociedades también se tienen que comer alegremente los abusos, ¿eh? Ojo, eh, nuestros estados modernos no son la Virgen María de ningún modo. Pero lo que querían los campesinos no era descabellado. Pero algunos que lideraron, ¿no? Ojo que hubo personas que tomaron esta bandera y también la tomaron desde lo teológico, y uno de ellos es eh, que por supuesto el que no murió en batalla fue después ajusticiado como correspondía, ¿no? Eh, lo que criticaba Lutero de esto es que pretendían imponer el reino de Dios por la fuerza, ¿no? Y hubo intentones acá, en algunas ciudades. Busquen en la Wikipedia un tal Thomas Münzer, búsquenlo y vean, sin denostar a este señor que tuvo su opción, pero para Lutero era una opción muy mala, porque el reino de Dios no viene por la fuerza, porque para él eso era confundir lo que él planteaba. El gobierno espiritual es por el Evangelio. Y ahí, en el gobierno espiritual de Dios, solo el instrumento es la palabra. Ahí no entra la espada. Entonces no se puede establecer el reino a través de la espada. Sabemos que en algunos momentos de la historia, en algunos lugares, se ha pretendido establecer, no sé si el reino de Dios o por lo menos la pertenencia a las iglesias a través de la espada, ¿no? Y en forma muy contundente. Y evidentemente, no funciona, ¿no? O sea, uno no puede a punta de espada llevar a la gente a misa, ¿no? Pero bueno, lo cual no quiere decir que en la historia de la humanidad lo haya hecho, pero para Lutero eso no funciona. El instrumento ahí es la palabra, la espada pertenece a otro ámbito. Y entonces, bueno, si toman las armas, si estamos, que uno podría ver, bueno, y los conceptos de resistencia, que después es uno de los puntos que les pido que reflexionen, el concepto de resistencia, porque Lutero también después lo reflexiona, porque sabe que Lutero, que no era tonto, sin duda alguna, sabía que también el poder, que se pase de rosca el poder, es un pelito, hay un filito de navaja que el poder se pasa de rosca con muchísima facilidad, ¿no? ¿Hasta dónde puede obligarme? Lutero se lo pregunta y da respuesta, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que reflexionar, porque también en nuestro mundo no es ajeno a abusos, a injusticias. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como cristianos? Y el problema de las confusiones de estas dos formas de gobierno a veces parte de con qué pregunta este, empiezo. Eh,
Porque si yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿y yo cómo me manejo en estos reinos? Y entonces, si yo empiezo por ese lado, corro muy fácilmente el riesgo de partirme al medio. Bueno, en este reino me manejo así, en este otro me manejo así, ¿no? Entonces separo, yo me mantengo íntegro, sigo siendo el mismo, pero con una carita de las puertas para dentro de la iglesia y con otra de las puertas para afuera. En realidad, uno debería empezar, como empezamos, es, bueno, ¿cómo gobierna Dios este mundo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo gobierna Dios este mundo? Y después de que nos hacemos esa pregunta, sí preguntarnos, ¿y cuál es mi responsabilidad como cristiano entonces? De acuerdo a esta forma que Dios gobierna el mundo. Entonces, si uno invierte ese orden de preguntas y empieza preguntándose cómo hace Dios para manejar el mundo, puede conjurar mejor el peligro de dividir lo que no hay que dividir. Que por supuesto, acá estamos hablando de los problemas de los divorcios, pero también están, que son peligrosísimos también, el problema de la mezcolanza, que también ese era un problema que está presente en los tiempos de Lutero, y es el problema de la iglesia medieval, y de última fue el problema hasta, digamos, hasta don Garibaldi, cuando se es, bueno, en Lutero, en el tiempo de Lutero también, ¿no? Hay príncipes que son eclesiásticos. En el Sacro Imperio había feudos, los cuales el titular era un eclesiástico, un obispo, un arzobispo, y no un conde, un duque o un barón. Eh, y por supuesto el Papa tenía un poder temporal, tierras, ¿no? Hasta que, bueno, Garibaldi con sus camisas rojas entra en Roma. Entonces, el poder temporal y el poder espiritual están en la misma mano y bueno, se complica. ¿Puede el Estado obligarme a la práctica religiosa? En algunos lados sí. Interesante, ¿no? De épocas del franquismo, por ejemplo, en el cual, bueno, algún protagonista es acusado por el cura del pueblo de no ir a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Los carabineros, no, los carabineros no, sí, los carabineros, esos los que usan el tricornio, que todavía lo siguen usando el tricornio. La Guardia Civil lo lleva al pescuezo, lo mete en cárcel. ¿Que es un delito no ir a misa? Bien, bueno, estos son los dos problemas. Tenemos que ser muy cuidadosos de no mezclar lo que no es mezclable, hay que saber distinguirlo muy bien, pero tampoco separar. No lo podemos separar, porque hay un mundo solo.